Gracias a la Fundación por invitarme. No vengo aquí a hablar de mi libro, pero sí que la conferencia es un espejo del libro. En el libro hablo del pasado, del presente y del futuro de los personajes y ahora voy a hablar del futuro, el pasado y el presente de la civilización occidental. Está bien, no es un fin modesto, lo reconozco, pero también, de la misma manera que os digo que no es modesto, os digo que no llego a ninguna conclusión. También voy a abrir, yo creo que más preguntas que respuestas. No voy a apuntar en muchas direcciones, no voy a ofrecer una línea clara de cuál ha sido, o una única línea de cuál ha sido el pasado, el presente y el futuro de la civilización occidental, pero espero invitar un poco a la reflexión. ¿Qué nos pasa en Occidente? Porque en el resto del mundo las cosas van más o menos bien. Si miramos a Gallup, desde que tiene datos, series temporales, y les pregunta a los ciudadanos de todo el mundo si piensan, si están prosperando o sus vidas están estancadas, estamos en máximos históricos en relación a la gente que considera que prospera. El 33% de la población del mundo considera que prospera y solo el 7% mínimos históricos la gente que considera que sus vidas no están prosperando. Sin embargo, si miramos a Occidente, ocurre exactamente lo contrario. En Occidente lo que tenemos es un desacople entre la salud de la economía. Por ejemplo, España y Estados Unidos crecen, el desempleo va cayendo, hemos ganado 4 años de esperanza de vida en España, lo que llevamos de siglo, pero al mismo tiempo existe un problema de salud social. Nos encontramos, nos sentimos peor. A pesar de que objetivamente en teoría estamos mejor. ¿Cómo nos sentimos peor? Pues bueno, la sensación de bienestar y la sensación de esperanza en el futuro han ido cayendo a lo largo de estos años. Somos, a principios de este siglo, 2/3 de los norteamericanos consideraban que estaban prosperando. En estos momentos es menos de la mitad. La mayoría de norteamericanos considera que sus hijos vivirán peor que ellos. En España es el 75% de los españoles que consideran que van a vivir peor, que sus hijos van a vivir peor. Entonces estamos desesperanzados sobre el futuro, somos pesimistas. En segundo lugar, estamos angustiados. Si miramos, este es el índice de desesperación, que le preguntas a la gente en Estados Unidos si en los últimos 30 días han tenido una mala salud mental. Y los que consideran que durante todos esos últimos 30 días han tenido una mala salud mental, vemos que ha ido creciendo en los últimos 30 años de manera muy notable, sobre todo entre mujeres y sobre todo jóvenes. Estamos angustiados. Si miramos otros indicadores, la prevalencia de ansiedad, vemos también que la generación Z, y en los últimos años especialmente, se siente mucho más ansiosa. La infravaloración que tienen los americanos sobre su propia vida, es decir, la visión patológicamente negativa de su propia vida, ha ido también creciendo de manera notable y es diferenciado más las mujeres que los hombres y más los liberales, es decir, la gente de izquierdas que los conservadores. Estamos angustiados, el consumo por ejemplo, de antidepresivos en la OCDE ha escalado, se ha multiplicado por 10, por ejemplo, en el caso de España, que es la línea en verde, en estos últimos 30 años. Estamos también solos. Estos chicos de Our World Data hacen estas maravillas de gráficos y aquí podemos ver el porcentaje de hogares con solo una sola persona desde el siglo XVIII hasta la actualidad y vemos cómo ha ido subiendo. Entonces, en Londres y en Estocolmo están por encima del 50%. Sabemos, además, que sentirse solo es muy malo para la salud, es equivalente a consumir un paquete de cigarros al día, según algunos estudios, y la sensación de que nos sentimos solos es muy alta en muchos países. Cuarto lugar, estamos desconfiados. En Estados Unidos se ha alcanzado el máximo histórico de desconfianza en todas las instituciones en los 46 años que Gallup hace esta pregunta en series temporales. La confianza en el gobierno, es decir, el porcentaje de norteamericanos que consideran que el gobierno hace lo que es correcto generalmente, ha ido cayendo de niveles cercanos al 80% a en estos momentos por debajo del 20%. España, ¿qué vamos a decir? España ya desconfiamos muchísimo y tenemos, pues bueno, en comparación
comparación con la Unión Europea, el nivel de confianza en el gobierno es mucho más bajo, en el Parlamento también y en los partidos políticos. Estamos insatisfechos con la democracia. Tenemos también, de nuevo, el máximo histórico entre la gente que se siente insatisfecha en comparación con la gente que se siente satisfecha en los países de la OCDE con el funcionamiento de la democracia. Y en ese sentido es particularmente relevante el caso de España. España es uno de los países donde existe una mayor diferencia entre el porcentaje de gente, que es del 68%, que se sienten insatisfechos con el funcionamiento de la democracia en comparación con la gente que se siente satisfecha. Somos descreídos, hemos dejado de creer en Dios, hemos dejado de creer en las religiones, incluso en Estados Unidos, que nos decían que era una excepción, porque era un país donde la gente seguía creyendo mucho. Este libro de Why Religion is Obsolete, de Christian Smith, creo que es muy interesante, y muestra cómo, por ejemplo, la generación silenciosa, el porcentaje de gente que no tiene ningún tipo de filiación religiosa se ha mantenido en porcentajes por debajo del 20% a lo largo del tiempo. Sin embargo, en la generación Z, pues alcanza cifras cercanas al 50%. Realmente este libro de Smith es muy interesante, ¿no? Porque Smith nos viene a decir que no hemos abandonado a Dios por Kant, sino que hemos abandonado a Dios por los vampiros y los alienígenas, los fantasmas, las reencarnaciones y el karma. Las personas que creen definitivamente, no tal vez, aunque no estoy seguro, sino definitivamente que los vampiros existen, superan en Estados Unidos en número a la suma de todos los judíos, mormones, musulmanes y testigos de Jehová. Y quienes creen poder comunicarse con los espíritus de sus familiares muertos son más que toda la población católica junta. Estos son datos de Smith en su próximo libro. La derrota de la religión no quiere decir el triunfo de la secularización. Normalmente solemos ver el combate cultural entre el mundo de la religión y luego el mundo laico, el mundo secularizado, ¿no? Pero como dice Christian Smith, esto no es un campo de fútbol entre dos contendientes, los religiosos contra los ateos, sino que ahora ha irrumpido en el campo un nuevo grupo de personas, ¿no? Que podríamos llamar los neopaganos, el neopaganismo, porque tiene muchas similitudes con el paganismo del Imperio Romano. Tenemos gente muy diversa, gente que cree en los cristales mágicos, en las reencarnaciones, en el karma, en los vampiros, en lo sobrenatural, en los ovnis. Todo es muy distinto, algunos son más siniestros, otras creencias son más inocuas, pero tienen algo en común, y lo que tienen en común es que todos estos elementos intentan apelar al individuo y a sus necesidades presentes, no tanto al bienestar futuro de la comunidad como solían, o al menos las versiones buenas de las religiones establecidas intentaban hacer. Entonces, lo que nos ocurre es que hemos sustituido a Dios por el superhombre y la supermujer de Nietzsche, pero como decía Nietzsche, no es una buena noticia que Dios haya muerto necesariamente, ¿no? Porque seguramente podemos acabar siendo esclavos de otros dioses. Y yo creo que del esclavo del que hemos acabado siendo dioses desde nuestro propio endiosamiento, ¿no? Vivimos una cultura de empoderamiento permanente, de la escuela infantil al diván del psicólogo pop. Nos vende nuestra grandeza sin límites, que nos conectemos con nuestros deseos íntimos y que lo que nos hace feliz individualmente será lo que es bueno. Cuando a lo largo de la historia los filósofos que han pensado sobre eso pensaban normalmente al revés. Primero sé bueno, y cuando seas bueno encontrarás la felicidad entendida como paz de espíritu. Ahora es al revés. Sé feliz, conéctate con tus deseos, y eso es lo correcto. Y no nos está llevando a la paz espiritual, creo que nos está llevando a una auténtica angustia de espíritu, y estamos obsesionados por conseguir más dinero, más seguidores en las redes sociales, y vivimos permanentemente en una especie de cinta de correr. Cogemos velocidad, pero no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces yo creo que más que libros de autoayuda necesitaríamos libros de autodestrucción de este superego, del él es especial y nothing is impossible, este narcisismo. Creo que nos está causando angustia. La otra cara del narcisismo es el victimismo, porque claro, somos tan increíbles que si las cosas no nos salen bien no puede ser nuestra responsabilidad, tiene que haber un culpable, ¿no? Y por tanto yo creo que el narcisismo también está alimentando este victimismo.
¿Por qué nos hemos endiosado? Pues yo creo que nos hemos endiosado, entre otras partes, resultado de un producto ideológico. Por una parte, de lo que se puede llamar la Revolución del 69, se le llama así porque Richard Posner consiguió la plaza en la Escuela de Chicago en el año 69, se considera como el momento de eclosión del neoliberalismo, ¿no? Pero la nueva derecha que surge de los años 70 lo que ha hecho es pues, legitimar la idea de la avaricia es buena, y los políticos cristianodemócratas, la última espécimen sería Angela Merkel, han sido sustituidos por políticos que consideran que no existe ningún tipo de freno entre yo y el enriquecimiento individual, que se vanaglorian, pues como Berlusconi o como Trump, de no pagar impuestos. Y entonces tenemos este individualismo económico desaforado al que nos ha llevado el neoliberalismo en la derecha, pero también yo creo que hay que responsabilizar a la revolución del 68, a la nueva izquierda que surge entonces, que mató al equivalente trascendental de la derecha. Si la derecha creía en Dios cristiano, la izquierda creía en la idea de patria, de John Dewey a John Kennedy: no preguntes qué puedes hacer, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. La idea de la nación como nación inacabada que hemos de mejorar. El último que encarnó ese ideal fue Obama durante el primer mandato, pero esta nueva izquierda lo que ha hecho fundamentalmente es eliminar la primera parte del lema de la socialdemocracia europea tradicional, que era trabaja duro y exige tus derechos. Ahora el trabaja duro ha desaparecido y es básicamente exige tus derechos. Si miramos las veces que la palabra derechos aparece en los discursos de políticos de izquierdas, pues es muy grande. La idea de no hay que trabajar por la comunidad, lo que hemos de hacer es conseguir que el Estado nos dé más servicios y más servicios y más derechos, ¿no? Y yo creo que esto es algo negativo, ¿no? Y el resultado de todo esto es una especie de soledad egocéntrica, y yo creo que es bueno revisar a los autores de la antigüedad que han hablado sobre las consecuencias que tiene esto. Durkheim hablaba de la anomia, del sentimiento de falta de normas, como una cosa muy negativa para la sociedad. Yo me quedo con esta definición de Tocqueville cuando le preguntaron cómo vería la dictadura del futuro, y no la veía como un dictador o como un leviatán opresivo, la veía en los siguientes términos: veo una multitud innumerable de hombres iguales, hombres y mujeres ahora, iguales y libres, dando vueltas constantemente en busca de los placeres mezquinos y banales con los que atiborran sus almas. Cada uno de ellos, encerrado en sí mismo, casi no se da cuenta del destino del resto. Es imposible, una vez has leído esta frase, no volverla a ver no volverla a repetirla en tu mente cada vez que vas a la calle y ves a la gente con los móviles, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema, el futuro al que nos encaramos, y así abordo la segunda parte, que es ¿qué nos pasará? El Financial Times hace unos años se preguntó cuál es el futuro distópico más probable. Si un mundo 1984 con un dictador como un gran hermano como Orwell, o todo lo contrario, un mundo donde vamos entregados a nuestros placeres como el de Aldous Huxley en un mundo feliz. Casi toda la discusión hoy en día, y hablo también como analista político, pero también de los medios de comunicación, es que vamos hacia un nuevo 1984, ¿no? Y me pregunto si eso es así, porque no lo tengo claro. Es verdad que si miramos los indicadores de democracia se encuentran en horas bajas. Los niveles de democracia en el mundo en promedio han vuelto a los niveles de 1985. Tenemos en estos momentos el 38% de la población mundial vive en países que van perdiendo libertades civiles y políticas cada año, se están autocratizando. Hace 20 años era tan solo el 7% de la población. Hace 20 años el 49% de la población vivía en dictaduras y ahora vive el 72%, ¿no? Entonces, sí que es verdad que parece que estamos avanzando hacia un mundo autoritario, pero yo tengo mis dudas, y frente a esta luz de datos yo voy a contrastar. Por ejemplo, aquí tenemos el porcentaje de la población mundial que vivía en regímenes de democracia, es la línea azul.
más intensa, el porcentaje de la población mundial que vivía en democracias liberales, como la nuestra, con auténticas libertades, era del 17% en el año 70, ahora es del 13%. Somos en porcentaje menos población del mundo que vivimos en regímenes de libertad. Esto es realmente preocupante. Y si vemos la evolución histórica, pues vemos que no es nada positiva. Tampoco está claro que estén ganando las autocracias y las dictaduras más cerradas, sino una especie de regímenes híbridos. En todo caso, frente a todo este alud de datos a favor de que vamos moviéndonos hacia un 1984, es decir, hacia unos sistemas más dictatoriales, yo voy a contrastar una imagen, y es la imagen de Dallas. Yo creo que las autocracias no tienen un Dallas. No sé si recordáis esta anécdota que decía que la gota que colmó el vaso del comunismo fue que con antenas parabólicas en la República Democrática Alemana y en otros países del este podían ver la serie Dallas, y entonces, claro, se dieron cuenta pues, de que la vida capitalista y esos coches, esos lujos que tenían, pues bueno, todavía las autocracias no han sido capaces de crear un producto cultural que haya sabido seducir a nuestros jóvenes como Dallas, ¿no? Esa es la esperanza a la que me agarro. En todo caso, está claro que tenemos unos rupturistas que parece que nos van a llevar a un mundo distinto, los ultraliberales y los ultraconservadores, y los pongo en planos distintos porque parece que tienen poco que ver Milei y Musk, los cripto bros, con los autoritarios paleoconservadores como Trump y Orbán, ¿no? Sí que es cierto que estos movimientos se suelen ver como una reacción contra el orden liberal, y sin duda es una reacción contra el orden liberal de estos gobernantes, pero no solo es una reacción contra el orden liberal, es algo más. Lo que une a ultraliberales y ultraconservadores es un rechazo a unas creencias, que lo comentábamos con Vicente, unas creencias que han sido la base del capitalismo americano, la idea de que, por ejemplo, con esfuerzo puedes progresar en la vida. Sin embargo, los nuevos populistas nos vienen a repetir que la vida es un juego de suma cero. Si yo gano, tú pierdes. Si tu nación gana, mi nación pierde, con lo cual tengo que poner aranceles. Esta idea del mundo como suma cero yo creo que se está extendiendo, y es una de las razones por las cuales la gente está dejando de creer en las instituciones, ¿no? Porque percibimos que el mundo es un mundo de lobos, donde nos vamos luchando unos contra otros a favor de nuestros, en persecución única y exclusivamente de nuestros intereses. Es curioso que esta visión del mundo formado por gente, unos muchos muy tontos y unos pocos muy malos, ha sido extendida también por los medios de comunicación y por las series de ficción y por productos culturales de la izquierda norteamericana, de los liberales. Han extendido, estas series suelen ser series de televisión donde se hablan del mundo, son muchos tontos y unos pocos malos, y los buenos han desaparecido, y si se produce la justicia es por un capricho del destino, no porque haya unos héroes o unas heroínas detrás, ¿no? Los disruptores, como Trump, como Milei, como Orbán, lo que hacen es ofrecen un control sobre la vida. Ofrecen a los ciudadanos, pues bueno, take back control de los impuestos, take back control de Bruselas. Transformemos la política en referéndums, eliminemos los partidos representativos, y yo creo que ofrecen este control a la vida porque lo que estamos deseando en este mundo individualista que he intentado describir antes es precisamente tener control sobre nuestra vida, ¿no? Escribía en El País
hace unos días sobre la tiranía del Excel, ¿no? Esta idea de que en el mundo todo lo hacemos ahora con Excel. Las relaciones familiares, tener pareja o incluso tener hijos, se convierte en un análisis coste-beneficio. El trabajo, por supuesto, los trabajadores también están en una hoja de Excel. Y esta especie de obsesión por la eficiencia creo que nos está llevando a que nos entreguemos a los brazos de aquellos políticos que nos ofrezcan un empoderamiento total, ¿no? La idea de que nosotros somos los únicos dueños de nuestro destino y que todo lo demás, los subordinados, amigos, parejas e hijos, es un coste-beneficio, y que el objetivo de la vida es maximizar nuestros placeres y minimizar los dolores. Parece que todos queramos conectarnos a la famosa máquina de la experiencia o máquina del placer de Nozick, que en un famoso experimento mental dijo: si tú te pudieras conectar a una máquina y pensar para toda la vida y que te diera el placer máximo que tú puedas imaginar, no sé, un gol de Messi, meter el gol de Messi en final de la Champions, o besar al actor o la actriz. Esto Roberto Carlos decía: el cielo es un beso eterno, ¿no? Pues eso, el cielo es un beso eterno. ¿Aceptarías tener este placer para el resto de tus días, pero estarías conectado a la máquina? Muchos de nosotros pensamos que no aceptaríamos meternos en esa máquina, ¿no? Pues parece que es ahí hacia donde nos quieren llevar los disruptores, ¿no? En general los políticos. Vivimos, creo, una crisis de inmanencia. Inmanencia es un concepto en teología y en filosofía que es en contraposición a la trascendencia, y que se refiere a la condición de estar enteramente dentro de algo. El ser inmanente no busca una meta más allá de sí mismo, ¿no? Y, por ejemplo, pensadoras como Simone Weil pues ya nos advertían sobre los problemas de eso, ¿no? Yo creo que vivimos un momento de inmanencia porque estamos buscando la satisfacción inmediata, inmanente e inminente de nuestros deseos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el futuro que nos espera no es tanto un mundo de 1984 de George Orwell, sino más bien el futuro al que nos pueden llevar algunos políticos es la dirección contraria, aunque no menos perturbadora, una ciberdemocracia anárquica donde las personas se relacionan sin apenas interferencia de instituciones, estados, empresas ni religiones. Y si nos fijamos, por ejemplo, cómo los conservadores republicanos han criticado a las grandes corporaciones, si alguien nos hubiera dicho hace 20 años que los republicanos estarían en las convenciones criticando a las big corporations, o que estarían criticando al Papa y a la Iglesia de Roma, o que estarían, en lugar de abrazar el Estado policial, que les gustaba mucho, lo considerarían el deep state, hubiéramos dicho: esto no es posible. Pues esto está ocurriendo. E incluso la derecha más proinstitucional se ha vuelto completamente antiinstitucional. Yo creo que ese es un poco el problema que tenemos. Los populistas nos pueden llevar quizás hacia donde los neoliberales siquiera soñaron, una utopía de seres libres que no sirven a nadie más que a sí mismos. Y para concluir, el pasado. Primero de todo, signos de eso que estamos viendo, ¿no? Aparte del libro Inmanencia, que espero que no se produzca nunca, pero signos que estamos viendo de esto, hay un auge del nihilismo. El FBI tiene ya una nueva categoría de terrorismo, que es el extremismo nihilista. Tenemos expertos que analizan aquellas personas que envían teorías conspirativas a través de las redes sociales. Se han dado cuenta que muchas personas no crean esas teorías conspirativas para debilitar al rival político, sino que hacen teorías conspirativas contra todo el mundo, contra las izquierdas o contra las derechas, simplemente para generar el caos, ¿no? Como decía un articulista en The Atlantic, hay simplemente hombres que lo único que quieren es ver el mundo arder, ¿no? Y eso es un poco el mundo un poco al que creo que nos acercamos, un mundo nihilista. Y David Brooks en New York Times advertía del nihilismo. Decía que cuando hemos visto signos de nihilismo en otros periodos históricos, como Dostoyevsky lo veía en Rusia antes de la Revolución Rusa, o Erich Heller en el centro de Europa entre el periodo de entreguerras, lo que vino después del nihilismo fueron auténticas matanzas. Con lo cual, el nihilismo es un signo o una cosa que estamos ya viendo ahora. Voy a concluir con el pasado. ¿Qué nos pasó?
para entender un poco, porque creo que hay que mirar a veces el pasado para intentar entender el progreso de las naciones. La búsqueda del elixir de la prosperidad es una cosa que ha atormentado a los científicos sociales durante muchos años, ¿no? Porque algunas naciones fracasan, otras tienen éxito, etcétera. Y durante muchos años quien ha llevado la voz cantante han sido los institucionalistas, la gente que considera que, y yo también me considero un institucionalista, ten unas buenas instituciones y el progreso va a llegar. Acemoglu, Johnson y Robinson, sobre todo las instituciones que más les interesan son la democracia. Nosotros, en el Instituto de Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, yo he escrito este libro con Carl Dahlström de Organizing Leviathan en Cambridge University Press, donde nosotros consideramos que no es la democracia, sino la burocracia, es tener una buena administración. Y yo creo que esto sí que es verdad, sí que es cierto que tanto las variables y los factores de Acemoglu y Robinson como nuestros factores de la burocracia sí que parece que están correlacionados con el desarrollo. En este caso particular, lo que nosotros hacemos es mirar el número de cargos de nombramientos políticos y vemos que en aquellos lugares donde hay menos nombramientos políticos prácticamente hay una mayor eficiencia del gobierno, un mayor dinamismo de las políticas públicas y una mayor prosperidad. Y Acemoglu y Robinson dicen lo mismo de la democracia. Sin embargo, a pesar de que soy institucionalista y que académicamente me he dedicado toda mi vida a alabar las instituciones o tratar de detectar qué instituciones son las que están más correlacionadas con el bienestar de la humanidad, creo que es insuficiente, porque las instituciones, como hemos visto en muchos países, en los países excomunistas, por ejemplo, copiaron muchas de las instituciones después de la caída del muro de Berlín y no funcionaron. En Rusia, desde luego, no, y en muchos otros países no. Entonces, ahora lo que detecto desde hace unos años es un giro hacia la importancia de los valores. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el punto de vista académico las instituciones se pueden medir de manera más o menos fácil y podemos construir libros y publicarlos en editoriales universitarias, etcétera. Pero los valores cuestan más de medir. Sí que hay encuestas, etcétera, pero es mucho más difícil detectar la importancia de los valores en el pasado. Pero creo que los valores son fundamentales para entender el pasado de la civilización occidental y, por ende, creo que podemos rastrearlos para entender cómo podemos afrontar estos retos de presente y pasado y futuro que os he relatado antes. Me gustaría hablar de dos rápidamente. El primero es Deirdre McCloskey, que estuvo hoy aquí. Ella dice que el principal invento que surgió en los Países Bajos y en el Reino Unido no fue la máquina de vapor, no fueron los desarrollos tecnológicos, sino fueron las virtudes burguesas. Lo que generó el capitalismo, aunque a ella no le gusta hablar de capitalismo, pero generó el desarrollo fue la adherencia a una serie y la cristalización de una serie de valores, que son las cuatro virtudes cardinales, coraje para enfrentarte a las injusticias, pero templanza, pues por ejemplo, pues para templanza para no tirar las vallas de la Vuelta Ciclista, por ejemplo, justicia para tener en cuenta los intereses de los demás y prudencia para tener en cuenta los intereses tuyos y de tu empresa. Pero estas virtudes cardinales no son nada sin las tres virtudes cristianas, ¿no? La fe que nos conecta con el pasado, la esperanza, porque al futuro que no conocemos, del incierto, podemos afrontarlo de dos maneras. Con miedo, que es como lo están afrontando muchos movimientos populistas, incitando al miedo, o con esperanza, como tradicionalmente ha hecho el cristianismo. Y amor o caritas, que es lo que nos conecta con los ciudadanos hoy en día, ¿no? Aquí mismo. Pues estas virtudes son importantes y, como veis, McCloskey va girando ya hacia el cristianismo, pero que quizás enfatiza más la importancia del cristianismo es Joseph Henrich, que habla de que la civilización occidental es exitosa gracias a que somos raritos, que sería la traducción del acrónimo WIRD, West European Industrialized Rich Democracies. Y hay una serie de valores que nos caracterizan a los occidentales, a los occidentales, que serían básicamente tres. El primero es: frente al tribalismo, la autonomía individual. Frente al grupo, la autonomía individual. En segundo lugar, frente a la confianza solo en las personas y familiares, la confianza en todo el mundo, lo que se llama confianza social. Y
Y en tercer lugar, la idea de que creemos en la imparcialidad de las reglas para todo el mundo en lugar de reglas específicas para nuestra tribu, ¿no? Y estos valores empiezan a prosperar en Europa occidental y nos distinguen del resto. Y Joseph Henrich y otros empiezan a detectar que está muy relacionado con la expansión del cristianismo. Por ejemplo, si quieres saber en una región europea, controlando por el PIB per cápita y por otros factores estándar, qué variable histórica es la que más determina si una población tiene estos valores más de autonomía individual, más de confianza y más de imparcialidad, es si había un obispado en el siglo VI o VII. La explicación que tienen ellos es básicamente una explicación muy materialista. La idea es que la Iglesia quiere desmontar los arreglos tribales que existían y, por ejemplo, se inventan o proponen la idea del matrimonio, porque el matrimonio a lo largo de la historia ha sido, pues, el matrimonio ha sido arreglado y ha sido decidido por las familias, no la unión voluntaria de dos corazones. Y la Iglesia católica, la Iglesia cristiana, pone y crea el matrimonio como unión voluntaria de los corazones. Joseph Henrich diría que porque lo que querían es desmontar el poder de la tribu, esta idea de que si la viuda muere tu marido, la viuda se tiene que casar con el hermano del marido. Y entonces Henrich y otros dicen, bueno, seguramente lo que pasaba es que la Iglesia quiso empezar a quedarse con las herencias de las viudas y entonces empezaron a decir, tú solo te puedes casar. Yo, en este caso, me gusta aplicar la navaja de Occam y la explicación más sencilla de por qué la Iglesia cristiana favoreció estos valores de amor es que predicaban el amor. Entonces, yo encuentro más en la máxima de San Pablo de no hay griego, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer, no hay dueño ni hay esclavo, pues una cuestión revolucionaria. Y un filósofo, Larry Siedentop, en La invención del individuo, habla de esto, habla de que nosotros solemos considerar el mundo grecorromano como el crisol de la igualdad moral de los ciudadanos, y no es así. Era un mundo donde el pater familias hacía lo que quería con los esclavos y con las mujeres y con los niños. Y fue la revolución cristiana la que puso en pie de igualdad. Esa igualdad moral radical del cristianismo estaría detrás de nuestro éxito, ¿no? De nuestro éxito como sociedades. A esta idea le costó siglos crecer durante la Edad Media. Los mal llamados años oscuros en realidad fueron años donde esta idea del amor, de la primacía del amor y del respeto al otro, de igualdad moral, pero el resultado ha sido la civilización occidental. Hay otros estudios muy interesantes. La propia democracia, si pensamos qué institución representa la antítesis de la democracia, la Iglesia. Pero en realidad hay unos estudios muy interesantes de Jürgen Müller y Jonathan Doucet que muestran que la presencia de un monasterio benedictino que tenía un funcionamiento autónomo y elegían de manera libre al abad tenía un efecto en la Edad Media. Geolocalizan los monasterios existentes y se dan cuenta que en las ciudades más cercanas se empieza a desarrollar los embriones de las democracias locales, porque la democracia no surge de la mente de un Rousseau o de un filósofo, sino que la democracia en Europa surge de experiencias locales que luego fueron escalando hacia arriba, ¿no? Y fue la influencia de la Iglesia, de estos monasterios, el que puso en las mentes y en los corazones de los ciudadanos esta idea de que podemos ser todos iguales y elegir a nuestros representantes. Una idea absolutamente revolucionaria. Este libro, los dos libros que os hablaba, Jonathan Doucet, el libro también de Anna Girsmala Busle, y que la conozco pero no sé pronunciar su nombre, ella viene a decir que nosotros normalmente pensamos el Estado nace de la guerra. Seguramente habéis oído esta teoría, la de Charles Tilly. El Estado es el resultado de la guerra. Los estados europeos guerreaban entre ellos y creaban estructuras administrativas, y ella viene a decir no, el Estado nace en misa, en la Iglesia. El Estado es una copia el Estado moderno es una copia de las instituciones eclesiásticas. Por tanto, la conclusión. Creo que el hiperindividualismo de hoy nos puede llevar a una opresión mañana.
La solución creo que es reencontrar una trascendencia, un Dios. Yo creo que cuando las sociedades han avanzado, cuando la mayoría de los ciudadanos dentro de una comunidad participan de una creencia en algo que trasciende a sus intereses personales, dando sentido a sus vidas y que están dispuestos a hacer los sacrificios por el bien común que cualquier sociedad requiere para prosperar. Pero aquí subyace la clave de bóveda de este argumento. Ese ideal trascendental tiene que ser abstracto y difuso para evitar que el líder religioso o político de turno se apropie de la interpretación inequívoca de los designios de ese Dios. Es decir, yo defiendo a Dios en este libro, pero la definición minimalista de Dios, que la definición minimalista de Dios es aquel concepto que consigue que nadie en la sociedad se crea Dios, ninguna persona se crea Dios, ¿no? La esencia de Dios es que ningún individuo, ningún faraón, ningún emperador, ningún líder revolucionario, ni tan solo nosotros, nos creemos por encima de los demás. Un Dios que crea a todos los hombres y mujeres iguales, pero que no entra en política, un Dios que no es republicano ni demócrata, ni de izquierdas ni de derechas, que guía el comportamiento individual, pero no las políticas públicas. Aquellos que creen esta entidad trascendental, yo creo que son más propensos a considerar la política como el dominio del pragmatismo, paradójicamente. Y me gustaría aquí concluir con esta... la máxima de Dios lo que es de Dios y el César lo que es del César, ¿no? del Evangelio de Mateo. La historia de dos revoluciones, Estados Unidos y Francia. ¿Quién hizo la revolución norteamericana? La hicieron personas fervientemente creyentes y acabaron construyendo una república atea, una república que no se metía en las creencias personales y en la primera enmienda respeta la libertad de expresión, etc. ¿Quién hizo la Revolución Francesa? Los revolucionarios eran fervientemente ateos y construyeron una entidad política fervientemente religiosa, donde Robespierre se paseaba como si fuera un santo viviente, donde discrepar estaba castigado con la guillotina, donde la política dejó de ser algo pragmático y una lucha entre el bien y el mal. Y con Satanás obviamente no puedes negociar, solo puedes destruirlo. También vemos signos, obviamente menos violentos, pero de esa crispación hoy en día. Evidentemente en el pasado, en la Revolución Soviética, también hecha por ateos, acabó como acabó, pero hoy en muchas democracias nuestra crispación política obedece, yo creo que a la necesidad de mucha gente de darle un sentido religioso a la política, y la política, como la Revolución Francesa, ha dejado de ser una discusión pragmática. Lo vemos con los impuestos, lo vemos también con la jornada laboral, lo fácil que sería decir yo quiero un 50% de IRPF y tú un 40 o un 30, o tú quieres 40 horas de trabajo semanal y yo 35, y podemos llegar a un acuerdo intermedio. Sin embargo, no es así. Sin embargo, estamos despreciando al rival político, lo calificamos de comunista, etcétera, porque estamos religiosizando la política. Yo creo que hay mucha gente que ha volcado en la política ese problema de esa falta o esa sed espiritual, ese vacío espiritual, ¿no? Por tanto, concluyendo, yo creo que progresaremos si perseguimos una trascendencia vaga que nos genere más preguntas que respuestas, ¿no? Si no, la inmanencia. Eso sí que es el libro. Gracias.